La clase de hoy está enfocada a cómo podéis mejorar los golpes de entre 40 y 110 metros, que creo que es unos golpes que los encontráis continuamente en el campo y tenéis que saber una fórmula para que seáis suficientemente efectivos y sobre todo el problema que tiene la gente es que normalmente no controla las distancias. Entonces os voy a enseñar cómo tenéis que hacer para controlar las distancias en este tipo de golpes. Y igual que todo el mundo sabe la distancia que hace con un hierro 7 o con un hierro 8 o con un hierro 6, es fundamental que sepa la distancia que hace con cada tamaño de swing en el golpe de wedge, con las diferentes posiciones de cabeza del palo. Y bueno, voy a explicar todo cómo lo hacemos los profesionales y que nos ayuda muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen matriz de wedge consiste en tener una matriz donde tendremos apuntados todas las distancias que hacemos con cada tamaño y con cada posición inicial, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que tenéis que saber es los wedges que tenéis. Esto es fundamental para mí. Tenéis que saber si los wedges que tenéis son correctos para approachar o no. ¿Por qué motivo? La mayoría de los juegos de palos se venden hasta el wedge. No se venden con los sanes. ¿Qué pasa? Que si no tenéis buenos sanes, difícilmente vais a tener un buen control de la distancia. Después también pasa otra cosa. Muchos de los jugadores tienen un san con un peso, otro san con otro peso, uno con unos grados, otro con otro, y no son correlativos. En definitiva, no tiene bien confeccionada la bolsa para poder approachar correctamente. Vamos a diferenciar siempre en el approach dos cosas. Los golpes por debajo de 40 metros, que es mucho de feeling, y de 40 a 110 metros, que nos vamos a hablar hoy. Lo primero, chequeamos el material, es decir, si el material es correcto, si tenemos buenos sanes. Yo os aconsejo a todos que cuando os compréis sanes forjados. El motivo es que el material tiene mucho mayor control de bola cuando bota la bola. Por eso es fundamental que tengáis blaster forjados. Además, los blaster forjados se pueden modificar el lie y el loft. Y esto también es muy importante porque si después vemos el matriz que vamos a enseñar a hacer, si veis que hay distancias las cuales no tenéis, muchas veces modificando el loft del palo hacemos esas distancias. Entonces, lo primero, siempre os aconsejo tener sanes forjados. Normalmente compraréis el juego de palo hasta el wedge. ¿Qué está pasando ahora con los wedge? Con los pitching wedge. Que la mayoría de los pitching wedge vienen muy cerrados. Realmente se dice que los palos de golf le pegamos mucho más ahora que antes. Pero la realidad es que un wedge, antiguamente es un pitching wedge, como llamamos nosotros pitching wedge o sun wedge. Cuando digo wedge, para mí es pitching. Los profesionales llamamos wedge al pitching y a los sanes, sanes. Entonces, ¿qué pasa? Que los pitching wedge que teníamos en la época que yo competía, pues tenían alrededor de 50 grados, 52. Era lo normal. ¿Qué pasa ahora? Que la mayoría de las marcas, el pitching wedge tiene 46 grados, 44. ¿Y qué pasa? Que es un problema, porque realmente entre un sun de 56 y un pitching de 44 grados, 46 grados, hay muchísima diferencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen los wedges tan cerrados, con tan pocos grados? Porque vende mucho decir que le pego mucho más largo a la bola. ¿Qué pasa? Que al final, si llevas un palo con menos grados, no es que estás jugando el wedge, es que estás jugando el 9. Y muchos juegos de palos, realmente, el pitching wedge viene casi como un hierro 8. O sea, que nadie piense que ha cambiado muchísimo la potencia. Lo que ha cambiado son los grados en la cara del palo. De hecho, nosotros jugamos con palos antiguos de hace 100 años y nos damos cuenta que cuando empalamos correctamente, hacemos la distancia en función de los grados. Entonces, lo primero que tenéis que hacer siempre, chequear los wedges, o sea, el pitching wedge de la bolsa, que estará entre 44 y 48. Lo siguiente que hacemos es cuántos sanes voy a tener, es decir, cuántos palos voy a tener desde el wedge hasta el palo más abierto. Yo normalmente aconsejo a todo el mundo que tenga siempre sanes correlativos, es decir, si el pitching wedge tiene 48, tenemos que tener de 48 pasaríamos a un 52, un 56 y lo mismo un 60. Si el pitching wedge tiene 44, pues haríamos los sanes de 48, 52, 56. Pero lo máximo que tenéis que tener son 4 grados de diferencia entre los palos. Muy, muy importante. En cuanto tengáis 6 o 7 grados de diferencia, las diferencias de distancia van a ser casi 20 metros. Por lo tanto, hay mucho hueco. Y diréis, Kiko, pero es que yo no puedo tener 3 sanes, porque si no la bolsa tengo más de 14 palos. Os vais a dar cuenta de que es mucho más importante tener 3 sanes que tener hierro 4. Muchísimo más importante. Y de hecho, cada vez la gente, en vez de llevar 3 maderas, lleva una madera.
porque la madera 3 muchas veces no le sacas el partido de distancia y haces más distancia con una 4 porque la voleas mejor y con la 4 anulas la 5, por lo tanto es mejor tener una madera que tener dos maderas. Yo os aconsejo a todos que tengáis siempre del pitching wedge, si tiene 48, tener por lo menos 3 sanes. Lo siguiente, lo que acabamos de comentar hace un momento, es siempre tenéis que tener un máximo de 4 grados entre los sanes, siempre. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen matriz de wedges es saber cuántos tamaños de swing podéis hacer. Yo sé que muchos de vosotros diréis, yo hago 7 tamaños diferentes. Imposible. Un profesional de golf de alto nivel, como mucho, es capaz de hacer 4 tamaños de swing diferentes. Una cosa es la sensación que tenéis de tamaños de swing, pero la realidad es que como mucho vais a hacer 4 tamaños diferentes. Yo, por ejemplo, yo trabajo con 3 tamaños. ¿Por qué trabajo con 3 tamaños? Porque el tamaño 3/4 y el golpe completo para mí son prácticamente iguales. Porque de hecho cuando hago un golpe completo no saco más distancia, porque la parábola de la bola es un poquito más alta y automáticamente no gano metros. Entonces para mí lo ideal sería tener al menos 3 tamaños. Y hay muchos de vosotros que tendréis 2, pero por lo menos tener 3 tamaños claramente diferenciados. Hay gente que para trabajar los tamaños lo que hace es tener la sensación de las diferentes partes del cuerpo. Pues yo siento que en el tamaño 1 el codo está pegado al cuerpo y no se ha separado. Que en el tamaño 2 mi brazo está paralelo al suelo. Y en el tamaño 3 mis manos a la altura del hombro. Esas son sensaciones que tenéis que tener. Pero tenéis que ser capaces de diferenciar esos 3 tamaños al menos. Hay otras personas que lo hacen con el reloj. De las 3 a las 6 o a las 9. Cada uno tiene sus sensaciones, pero es importante que hagáis 3 tamaños de swing diferentes. Mi consejo, el más sencillo, sería hacer el tamaño 1 hasta que el brazo está pegado al cuerpo, es decir, cuando se separa ya sería tamaño 2. El siguiente tamaño sería hasta que el brazo izquierdo está más paralelo al suelo. Y el tamaño 3, que las manos estén a la altura del hombro. Es una forma fácil de diferenciar los tamaños. Lo siguiente que tenemos que saber es ¿qué velocidad de swing hago en cada tamaño? Esto es súper importante. La velocidad de swing tiene que ser consistente en cada tamaño. Tenéis que saber que el mayor factor que afecta la distancia es la velocidad de swing. Cuando yo hago un swing rápido, la bola va más lejos que un swing lento. ¿Y qué pasa? Que si no sois capaces de ser consistentes en la velocidad, tampoco vais a ser consistentes en la distancia. Entonces la segunda cosa es ser capaz de hacer una velocidad siempre constante en cada tamaño de swing. Es decir, en el tamaño 1 haré una velocidad que soy capaz de repetir. En el tamaño 2 haré otra velocidad que soy capaz de repetir. Importante, las velocidades no tienen que ser iguales en los diferentes tamaños. El motivo es que al swing, al ser mayor, automáticamente la velocidad va a ser mayor. Entonces tendremos una velocidad para el tamaño 1, otra velocidad para el tamaño 2 y otra velocidad para el tamaño 3. Esta es la primera parte del entrenamiento que tenéis que hacer para aprender a hacer un buen matrix. Ser capaz de diferenciar tamaños de swing y ser capaz de ser consistentes en las velocidades. Después, súper importante, tenemos que ser capaces de mantener los grados de la cara del palo. Es decir, si yo tengo 56 en la colocación, cuando subo mantengo 56. Si tengo 52, cuando subo mantengo 52. Eso lo consigo a base de moverme bien con mi cuerpo. Si es verdad de que, si imaginaros que le quito 2 grados en la subida porque el cuerpo no se llega a mover perfecto, pues no pasa nada. Mientras que sea después correlativo, es decir, le quite siempre 2 grados. Al final aquí hay que ser consistente en lo que hacemos. Muy importante también tenéis que saber que el palo después no llega con 56 grados. El palo va a llegar con menos grados. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Que, bueno, lógicamente el ángulo de ataque en un golpe de approach, en un golpe de control de distancia, va a ser también más descendente y automáticamente cambian los grados. Pero lo importante es que tengáis la sensación de mantener los grados de forma consistente. La forma de conseguirlo, para mí, la forma más sencilla es concentrarse en cómo rota el cuerpo y cómo el palo trabaja enfrente del pecho. Ya tenemos 3 cosas. Ser capaces de controlar el tamaño. La segunda, ser capaz de tener la velocidad correcta. Y después, lo tercero, muy importante, mantener los grados de la cara del palo. Después, el control del spin. Esto significa que si no tenéis control del spin, es imposible ser buenos en el control de las distancias.
de la distancia. El control del spin es el impacto. El impacto es pieza fundamental. Si yo toco bien la bola, tengo un spin. Cuando la bola no se impacta correctamente, el spin cambia. ¿Y qué pasa? Que cuando cambia el spin, cambia el efecto. Y por lo tanto, cambia si la bola frena más o frena menos. Entonces tenemos que ser consistentes en los impactos. Esto es muy, muy importante. Para que os hagáis una idea, que he cogido los datos del circuito americano de señoras y de señores, pues lo normal es que en un golpe de pitching wedge, sandwich, estamos hablando de unos 8.500, 9.000, 10.000 incluso. Es bastante spin. Ese spin hace que la bola pueda frenar. A mayor spin, la bola frena mucho más. Las bolas siempre llevan backspin, siempre van hacia atrás. Entonces, con los palos abiertos, el spin es muchísimo mayor que con los palos cerrados. Entonces, aquí veremos siempre un dato que cuando tú tienes un spin bueno, la bola frena. Hay mucha gente que me dice que quiere aprender a hacer backspin. Y yo les digo siempre, toca bien la bola. Si tocas bien la bola se frena. Si después tienes una aceleración buena, esa aceleración buena hace que la bola haga backspin. Cuando un jugador no tiene aceleración, es decir, no tiene un swing rápido, imaginaros señoras o senior, pues les cuesta muchísimo que la bola vuelva para atrás, porque si no generan velocidad, lógicamente no van a hacer ese backspin. También va a pasar que vais a ver que los más pegadores son los que más backspin hacen. ¿Por qué? Porque mueven el palo más rápido. Volviendo al tema del material, el material afecta muchísimo al spin de la bola. Si tenemos un palo forjado, el toque es mucho mejor, el toque se comprime mejor la bola y se frena mucho más. También es verdad que tenéis que ver en la bola que jugáis. Cuando hacéis el matrix de wedges, es importante que tengáis vuestro tubo de bolas con la misma compresión de bola, con la misma dureza de bola, porque si no la distancia va a cambiar. No es lo mismo jugar una bola dura que una bola blanda. La bola sale más despedida o menos despedida y la bola frena más o frena menos. Entonces, para hacer el control de distancias es muy importante hacerlo con la bola que jugáis y con las bolas todas iguales. Aquí tenemos los datos de los chicos. Os habéis dado cuenta que en los chicos pues sube un poquito más el spin. Pues vamos a 9.300. Estos son medias del circuito americano de chicas y de chicos. Lógicamente la velocidad sube por el tema de velocidad de swing, porque le pega más largo. Bueno, esto es la matriz que quiero enseñaros hoy. Es una matriz que os va a ayudar muchísimo, os lo digo, muchísimo. Lo que vamos a hacer es, cuando vayáis al campo de prácticas, es apuntar todo lo que tenéis aquí. Lo vais a poder ver después, si no lo veis en internet. Yo creo que se lee suficientemente bien. Si no se leyese suficientemente bien, lo cuelgo en mi página web y lo veis. Lo importante es que hacemos una tabla en la cual tenemos los diferentes tamaños de swing. Yo en el tamaño 4 no he puesto nada porque yo no tengo tamaño 4. Para mí yo solo tengo 3 tamaños. Tengo tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3. Veis que pone tamaño 1 con los diferentes palos cortos de la bolsa, desde el pitching hasta el 56 en este caso. Es decir, yo tengo el tamaño 1, que lo voy a hacer con un swing neutro, que un swing neutro es un swing normal, y apuntaré las distancias. Y voy apuntando las distancias que hago con el pitching, con el 48, con el 52 y con el 56. Una vez que tengo apuntado esas distancias con el tamaño 1, hago unas variables en la colocación, que esas variables en la colocación va a hacer que haga más distancia o menos distancia. Al final, pensar que lo normal en 4 grados sea que hacéis una diferencia de unos 12 a 15 grados. Entonces, perdón, de 12 a 15 metros. Entonces, si yo, por ejemplo, con un 56 hago 70 metros, con un 52 voy a hacer 85. O sea, normalmente son 15 más. ¿Cómo hacemos esas distancias intermedias? Pues se hacen, no vamos a poder hacer 3 tamaños, no vamos a poder hacer 18 tamaños diferentes, es decir, tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no es posible. Lo que hacemos es hacer cambios en la colocación que hacen que variemos las distancias de más o menos 3 metros. El objetivo es que tengamos toda una tabla de distancias desde lo máximo que pego yo, que en este caso son 120 metros que pego con el wedge, hasta lo menos que pego yo con el tamaño 1, que son 48 metros. ¿Qué voy a hacer cuando voy al campo? Utilizar la tabla. Y con esa tabla vais a ver que va a haber distancias que son correlativas, es decir, son seguidas, pero también vais a ver que hay distancias que las hacemos exactamente igual. Por ejemplo, con el pitching en esta posición y con el 48 en esta posición y con el pitching también con un tamaño diferente. Tamaños diferentes
podemos conseguir mismas distancias. Y lo más importante es que entendáis lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué cambiamos en la colocación para hacer más distancia o menos distancia? Lo primero que yo haría siempre sería hacer una posición estándar, lo que llamáis vosotros posición estándar. Para uno será la bola más al derecho, más al izquierdo, lo que es estándar para vosotros. Y apuntaremos la distancia que hacemos con cada palo, con el tamaño 1, con el tamaño 2 y con el tamaño 3. Apuntaremos la primera fila. Después lo que haremos, diremos, ¿cómo puedo hacer más distancia? Pues lo que haremos al palo, le daremos 2 grados, es decir, le pondremos ligeramente más fuerte. Y volveremos a hacer lo mismo. Cogeremos y con el palo más fuerte apuntaremos la distancia con el tamaño 1, con el tamaño 2 y con el tamaño 3. Apuntaremos todas las distancias. Después, cuando he hecho esa línea de entrenamiento de esas distancias, lo que haremos es, en vez de quitarle 2 grados, le pondremos 2 grados más. Y volvemos a hacer lo mismo. Tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, con todos los palos de la bolsa, desde el pitching hasta el sand más abierto, y apuntaremos las distancias. Ya tenemos 3 variables. Tenemos la posición neutra, la segunda, posición más fuerte con el palo con menos grados, posición con el palo más débil, con el palo con más grados, y la siguiente variable sería coger el palo más corto. Y alternando todas las variables. Al final, para hacer esto vais a tardar más o menos 1 hora y media. 1 hora y media, pero es fundamental. ¿Por qué motivo? Porque si tenéis un buen matriz de wedges, cuando tú vayas al campo y veas 58 metros, imaginaros que la bola está justo pasado un lago. Tienes 58 metros y como está en la bandera justo pasado un lago, tienes miedo al agua, le pegas más fuerte. Si en cambio tú sabes que estás a 58 metros, y 58 metros para mí son, me voy para acá, 58 metros son exactamente, a ver dónde tengo yo 58, que hace un montón que no los hago, 58, 55, 70, 67, pues lo mismo no tengo 58, pero tengo 57 seguro. Bueno, vamos a ver por ejemplo 55, que lo tenemos aquí. 55 lo haría con el 56 dándole 2 grados. Al final, ¿qué me voy a concentrar nada más? Tamaño 1, 56 con una posición de palo más fuerte. En definitiva, el Matrix os va a ayudar muchísimo a tener el control de distancias. Repito, porque yo sé que es muy espeso, repito cómo hacerlo. Primera parte, cogemos y diferenciamos los tamaños de swing que tenemos que hacer. Segunda parte, buscamos que el timing sea consistente, la velocidad sea consistente en cada tamaño. Tercera parte, chequeamos que mantenemos los grados de la cabeza del palo durante el swing. Ya tengo ese control, ya tengo los 3 tamaños con sus velocidades y con sus grados. Me vengo a la tabla. Lo que hacemos, apuntamos la distancia con los 3 tamaños de swing con cada palo, ¿vale? Con los 4 saners, los 3 y el pitching. Después, una vez que hemos apuntado la distancia, hacemos las variables de la colocación. Podemos hacer 3 variables. 1, quitarle grados. 2, darle más grados. 3, cogerlo más corto. Y volvemos a apuntar todas esas distancias. De esta forma tenemos todas las distancias con más o menos entre 2 y 3 metros de diferencia, que os va a hacer que tengáis el máximo control en los wedges. Esto que parece espeso lo tienen todos los profesionales de alto nivel. Todos. Por eso son muy buenos en el control de la distancia. Tenéis que saber que la mayoría de las veces que se deja una bola con opción de birdie es porque se acierta la distancia. La mayoría de las veces que no dejáis la bola para hacer un birdie es porque el control de distancia no es bueno. Controlar la dirección es bastante fácil y de hecho os voy a decir más. Si no controla la dirección, se puede parchear la dirección. Si yo saco siempre la bola a la izquierda, puedo apuntar más a la derecha. Pero si no controlamos las distancias, es prácticamente imposible hacer un birdie. También tenéis que saber que en un campo de 18 hoyos, lo normal es que tengáis alrededor de 8 veces las distancias de entre 40 y 110 metros. Tenéis los 4 pares 5 y normalmente 4 pares 4 suficientemente cortos que estás pegando por debajo de 110 metros. Si sois pegadores, no tendréis 8 opciones, tendréis lo mismo 16. ¿Qué está pasando hoy en día en el Tour Europeo y en el circuito americano? En todos.
cada vez se le pega más lejos, cada vez tienen más estas distancias. Como cada vez tienen más estas distancias, cada vez tienen mayor control de bola. Y como tienen control de bola, ¿qué pasa? Que es muy sencillo hacer muchísimos birdies. Normalmente, ¿qué pasa? Que los jugadores amateur prefieren pegar un hierro 9 o un hierro 8 entero porque saben la distancia que hacen. Lo difícil es cuando tienen distancias entre medias. Por eso muchas veces es más difícil el golpe de 90 metros que el golpe de 120. Porque 120 es un golpe entero de un wedge o de un 9. Pero 90 ya no es ni el sun ni el pitching y hay que hacer variables. Si esas variables no las practicamos, difícilmente lo vais a hacer. Pero yo aquí solo os pido una cosa, que dominéis 3 tamaños con sus velocidades. Porque todo lo demás lo vais a hacer con la parte estática. Vais a hacer cambios en el stand que os va a hacer las diferentes distancias. Hacer el cuadro, cuando lo hagáis, lo que tenéis que hacer es, os ponéis, lo mejor es un radar. Si tenéis un radar es perfecto, porque el radar te pones a pegar bolas y te quedas con las que pegas bien. Automáticamente las bolas malas no las cuentas. Es mucho más fácil. Cuando yo lo hacía de niño, lo hacía con un paraguas y con una rueda de medir. Medía con la rueda o con pasos, ponía un paraguas y hacía este matrix. Pero ahora mismo con los radares se hace bastante rápido. Vais a tardar 1 hora y pico. Y lo que es muy importante, descartar todos los golpes malos. Los golpes malos no cuentan. Tenéis que contar los impactos que son buenos. ¿Vale? El hacer la tabla, de verdad que no es complicado. Es rellenarla. Y vais a daros cuenta de que hay muchas distancias que son muy parecidas. Porque yo, por ejemplo, aquí el 100 metros lo hago pues con el tamaño 1, con el tamaño 2 y con el tamaño 3. ¿Y por qué decido si jugar ese día con el tamaño 1, con el tamaño 2 o con el tamaño 3? Porque la trayectoria de bola es diferente. A menor tamaño, trayectoria más baja. A mayor tamaño, trayectoria más alta. Si por ejemplo tengo mucho viento, yo decido casi siempre tamaños 1 o 2. Evidentemente, si hace mucho viento a favor, no voy a hacer eso, voy a coger el tamaño 3. Siempre que quiera una bola más alta, los tamaños más grandes. Y siempre que queramos una bola más baja, los tamaños más pequeños. ¿Qué va a pasar? Que cuando tenemos, por ejemplo, mucho viento en contra, cuanto más baja vaya la bola, más fácil es controlar la distancia. Entonces, y también es verdad que cuanto más corto es el swing, más fácil de repetir. Es más fácil repetir un impacto con un tamaño así que con un tamaño medio. Es verdad que hay gente cuando hace un tamaño pequeño que le cuesta mucho coordinar porque no están habituados. Los jugadores, por ejemplo, que hacen un swing muy rápido, cuando hacen un tamaño muy pequeño se pierden su coordinación. Pero lo normal es que sea más sencillo hacer un tamaño pequeño que un tamaño más grande. En el tema de los grados, ¿yo cómo quito o doy grados? Con la posición de la bola enfrente mía. Yo sé perfectamente cuánto al pie derecho o pie izquierdo tiene que estar la bola para poner o quitar grados. Entonces, si me la pongo 2 bolas hacia la derecha, estoy cambiando casi 2 grados. Y si me la pongo la bola 2 bolas hacia la izquierda, le estoy dando 2 grados. Entonces yo al final sé dónde tiene que estar la bola para quitar esos grados. Al final, cuando llevo la bola al pie derecho, automáticamente la varilla está más por delante. Y esto lo que hace es quitar grados. Y cuando llevo la bola más al pie izquierdo, la varilla está por detrás y esto da más grados. En el tema que te comentaba, que esto es muy importante, Javi Colombo, que te dio esta clase, el matrix de wedges, la mayoría de la gente que lo hace no es capaz de sacar ni 3 tamaños. Es capaz de sacar 2. Fijaros, yo os he puesto 4 porque hay jugadores que tienen 4. Pero con 2 tendríais muchas variables. Porque con 2 pensar, mira, si tenéis 2 tamaños, al final quedaros con esta tabla y con esa tabla. Con 2 nada más. Tendríamos entre golpes de 45 metros y 120, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 4 por 6, 24, 50 distancias diferentes. 50 distancias entre 120 y 45, casi cada 2 metros y pico. Entonces, con 2 tamaños, pues también funcionaría el matrix. Al final, por cada tamaño, tenéis que ver que hay una diferencia de distancia. Con cada tamaño, yo al final tengo 24 distancias diferentes. Entonces, alternando la posición del palo fuerte o débil y alternando también coger el palo más corto. Otra cosa importante. Podéis decir, Kiko, pero si yo tengo un 56 y le quito 2 grados, le convierto en un 54, es lo mismo que un 52 poniéndole 2 grados. Es verdad, los dos se ponen en 54. Pero ¿qué pasa? Que la posición inicial, al ser diferente, hay muchas veces
que tenemos que cambiarla para conseguir un buen impacto. Imaginaros que la bola está un poquito hundida. Si tengo la bola un poquito hundida, es más fácil hacerlo con el palo ligeramente más fuerte porque el ángulo de ataque es más vertical que con el palo débil. Entonces no siempre se quita y no siempre se pone. Entonces, si practicas las dos opciones de 54 grados, es decir, 52 fortaleciendo o 56 debilitando, vas a ver cuál es la opción mejor para ti. Cuando un jugador practica de esta forma, se da cuenta que, por ejemplo, yo, cuando tengo peligro a la izquierda, siempre prefiero ponerme la bola más atrás y fortalecer el palo, porque anulo la izquierda. Y por lo contrario, siempre que tengo peligro a la derecha, prefiero debilitar que fortalecer. Y el motivo, al final, es que yo con la práctica me he dado cuenta de que me pasa eso. ¿Por qué motivo? Porque cuando la bola está más al pie derecho, me sale más fácilmente por la derecha. Y cuando la bola está más al pie izquierdo, me sale más fácilmente hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Cuando voy a un hoyo y tengo la bandera pegada al búnker de la derecha, pues prefiero poner la bola ligeramente a la izquierda, porque si me la pongo muy atrás, en cuanto me descuido, voy al búnker. Al final, la práctica os va a hacer decidir estas estrategias. Lo que sí os digo es que si hacéis este entrenamiento, vais a tener muchísimo más claro el golpe de 40 a 120 metros y vais a tener mucho más claro, no, vais a tener mayor control de distancia y por lo tanto haréis más verdis seguro. Muy importante, hay que chequear las distancias en el campo. Es decir, una vez que yo he practicado de esta forma, tengo que chequear la distancia en el campo. ¿Por qué? Porque muchas veces el fitting de distancias lo hacemos con una bola diferente a la que yo juego. Entonces tengo que hacer el chequeo. Entonces cuando voy al campo, cojo mi tabla, pego el golpe que en teoría la tabla me está diciendo y si he acertado la distancia, perfecto. Y si veo que hay una diferencia de distancia, lo apunto. Y después, muy importante, ajusta las distancias al día. ¿Por qué digo esto? Porque la presión del día o la temperatura del aire hace muchísima diferencia en la distancia. Tenéis que saber que de jugar a 0 grados a jugar a 20 grados, pues puede variar palo y pico. En el control de los wedges pasa lo mismo. Tenéis que saber, digo, no es lo mismo jugar a nivel del mar en Málaga a jugar en Madrid que estamos a 500. Entonces esto hay que checarlo también, ajustar las distancias en función de cada vez que vas a un torneo. Comprométete con ellas. Es decir, comprométete con las distancias que tienes en la tabla. Al principio tendrás que mirarlo siempre a la tabla. Y después te lo sabrás de memoria. Si hacéis el matrix de wedges, os garantizo que vais a hacer entre 3 y 8 golpes menos por vuelta, ¿eh? Seguro. Si un handicap 6 tiene el control de los wedges, baja handicap 3, seguro. Si un handicap 20 tiene el control de los wedges, baja handicap 12, 13, seguro. El tema también importante, todos los golpes enteros generan más spin, acordaos de esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bandera corta y tengo que frenarla muy rápida y estamos a 60 metros, lo primero que miro es, voy a la tabla y veo si con el tamaño 3, soy capaz de hacer 60. Lo miro, no, pues voy al tamaño 2. Ah, sí, ya con el tamaño 2 puedo. El 52, cogiendo el palo más corto y con 2 grados más débil. ¿Por qué? En ese momento necesito que la bola frene, no voy a ir al tamaño 1, que el tamaño 1 la bola rueda más. También importante, si lo hacéis perfecto, tenéis que apuntar vuelo de bola y rodadura, ¿vale? Las dos cosas. El resumen del matrix de wedges. Lo primero, ser capaces de identificar los diferentes tamaños de swing. Lo segundo, diferenciar las velocidades en cada tamaño, pero las velocidades tienen que ser consistentes en cada tamaño. Tercero, mantener los grados de la cara del palo. Cuarto, un impacto siempre consistente. Después, hacemos las tablas y las utilizamos en el campo. Chequeamos las distancias y empezar a hacer más verdis, porque con esto haréis más verdis. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa.